Buenas tardes, pues nos encontramos aquí con ustedes en este programa especial, como en el cielo, así en la tierra. Hoy voy a presentarles un tema eh, que es de vital importancia para nosotros como cristianos católicos, que es sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y ya que estamos en este tiempo precisamente de la Semana Santa, pues quiero compartir este tema con ustedes para que por medio de esta reflexión sobre la pasión de nuestro Señor entendamos mejor cuánto es que somos amados por Dios. Es algo que mientras nosotros no meditemos en ese acto sublime de amor de nuestro Dios por medio de su pasión y su muerte en cruz, pues no vamos a llegar a comprender cuánto es que el Señor nos ama. Debemos estar continuamente en esta meditación de la pasión del Señor para poder comprender más y más cada día cuánto es que somos amados. Y pues bien, voy a comenzar como comúnmente hemos empezado siempre, con una pequeña oración y pues para pedirle al Señor que Él nos dé la gracia de que pues sea Él a través de pues este su instrumento, ¿verdad? Que Él sea el que Él se manifieste, que Él sea el que Él llegue a los corazones. Y bueno, nos ponemos en manos de nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, nos fundimos en tu divina voluntad para poder tener pues este momento de reflexión sobre tu pasión dolorosa, este acto sublime de tu amor, por medio del cual, Señor, no solamente pues nos has conquistado el cielo, nos has conquistado la salvación, sino que por otro lado también, Señor, nos demuestras hasta dónde es tu amor, nos demuestras los excesos del amor divino, un amor que se da completamente, que se sacrifica, que lo da todo. Y así como tú te has dado, Señor, esperas que también nosotros nos demos a ti y a la vez en ti nos demos también a nuestro prójimo. Pues aquí estamos, Señor, bendícenos con tu divina presencia siempre, con la luz de tu Santo Espíritu, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que le dé vida a esta reflexión, sea por medio de tu Santo Espíritu que toque los corazones, para que quienes escuchen, Señor, se den cuenta, sí, Señor, de cuánto es que los amas. Pues aquí estamos, bendícenos entonces, Señor, con esa tu divina presencia, bendícenos con tu amor. Pedimos, oh Madre Santísima, también tu asistencia, tu presencia materna, tu intercesión, para que por medio tuyo, Madre, también tus hijos, quienes escuchen esta reflexión y quienes mediten en general en la pasión de tu Hijo, se lleguen a enamorar más y más de Él, que meditando la pasión de Jesús nuestro Señor, se den cuenta de cuánto es que son amados por Dios, pero a la vez también, Señora, por ti, porque tu Madre nos ofreciste a tu Hijo y te ofreciste a ti misma también por nuestra salvación, porque tú eres la corredentora de la humanidad, porque tú te uniste a tu Hijo Jesús en todo momento para nuestra redención. Así es que nos ponemos en tus manos, Madre, también y pedimos siempre tu intercesión. Y esto todo lo comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero que quiero hacer es narrarles una parte del Evangelio de San Lucas sobre la pasión de nuestro Señor, que es, digamos, el Evangelio que se narró este domingo de Ramos que acaba de pasar. Es solamente una pequeña parte y a partir de ello vamos a comenzar con lo demás. Para algunas personas que pues han ido a algunos retiros que hemos tenido, ya se les va a hacer como familiar este tema porque ya anteriormente lo he hecho, pero a la vez lo quiero hacer esta ocasión también para que pues otras personas más, ¿verdad? Que nos vayan a escuchar,
también pues tengan un momento de reflexión y pues también para que por medio de esta reflexión también profundicen todos más y más en ese gran amor de nuestro Dios que nos demostró a través de su pasión dolorosa. Es tomado entonces del Evangelio según San Marcos y dice así: durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: crucifícalo. Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Pues bien, una cosa que a mí en lo personal me ha impactado muchísimo es precisamente algo que he leído yo de las 24 horas de la pasión de este escrito de Luisa Picarreta, y que yo creo los que han estado metiéndose más en esto de lo que es la divina voluntad, pues también ya han tenido la experiencia de hacer quizás las 24 horas de la pasión. Y una de las cosas que recuerdo de las 24 horas de la pasión, precisamente que en ese momento, cuando se dijo crucifícalo, no hubo una sola persona ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno que dijese lo contrario. Todos decían crucifícalo. O sea, crucifícalo. Cuando todo ese gentío de gente, todo ese gentío decía crucifícalo, también Dios Padre respondió, también la Virgen Santísima lo hizo, también los ángeles, también el infierno así lo hizo. Todos gritaban crucifícalo. El Padre decía: Hijo mío, te quiero muerto, y muerto crucificado. La Virgen Santísima también respondió e hizo eco a las palabras del Padre: Hijo mío, te quiero muerto. Que claro que en el caso de nuestra Madre, ella no solamente pues estaba diciendo crucifícalo también, sino que ella también se ofrecía a sí misma para ser crucificada con nuestro Señor. Jesús nunca estuvo solo en su pasión y nunca estuvo solo en toda su vida. Siempre estuvo su madre a su lado. Los ángeles también gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Y el infierno todo decía: crucifícalo, crucifícalo. Y es más, nosotros cada vez que se llega este tiempo de la Semana Santa, comenzando con el Domingo de la Pasión o Domingo de Ramos, también el pueblo, todos respondemos: crucifícalo. Y también lo es el Viernes Santo, cuando se narra el Evangelio de la pasión del Señor también, que comúnmente pues es del Evangelio de San Juan, también decimos crucifícalo. O sea que no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el purgatorio, ni en el infierno, que diga lo contrario. Todos quieren a Jesús muerto. O sea, puede uno decir: pero eso yo no. Sí, quizás nuestra voz no lo dice, pero sí lo dicen nuestras acciones, lo dice nuestro pecado, porque cada vez que nosotros pecamos, estamos diciendo crucifícalo, crucifícalo. Y esto es algo que es impactante, porque el Señor no solamente escuchó que todos decían crucifícalo, que ni siquiera el Padre, ni su madre, ni los ángeles, nadie decía lo contrario, pero lo que más, podemos decir, lo que más le dolió al Señor en todo esto fue cuando Él fue pospuesto a un criminal porque cuando
Pilatos le dio la opción de dejar libre a Jesús o a Barrabás, el pueblo tenía que escoger. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo dijo, a ese no, a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con este que llaman Jesús de Nazaret? Crucifícalo, crucifícalo. O sea, antes de eso, de que la gente respondiera crucifícalo, primero escogieron a un criminal. Y así es como es el ser humano. Cristo sigue siendo rechazado. Cristo sigue siendo aborrecido incluso por muchos, porque el pecado sigue diciendo crucifícalo, crucifícalo. Y yo pienso en este caso, ¿verdad? Que nuestro Señor, al ser pospuesto a Barrabás, le dio una gran tristeza, porque en esa voz de la gente que decía a ese no a Barrabás, estaba escuchando las voces de todas las gentes de todos los tiempos, que en su vida muchas veces iban a escoger a Barrabás, porque Barrabás representa el pecado, Barrabás representa lo que es indigno, Barrabás representa lo malo, Barrabás representa los vicios, Barrabás representa todo aquello que no es de Dios y que ofende a Dios. Y por eso durante toda la historia podemos decir que ha habido pues esa elección de la gente de escoger a Barrabás o escoger a Jesús, que incluso Adán mismo lo hizo en un principio, Adán y Eva, cuando escogieron desobedecer a Dios. Y pues fue la causa de nuestra ruina en un principio. Entonces, y a través de toda la historia de toda la humanidad, mientras el ser humano siga pecando, seguirá diciendo a ese no, a Barrabás. O sea, seguirá escogiendo al Barrabás del pecado, al Barrabás del egoísmo, al Barrabás de su propia voluntad. Y el Señor va a tener que volver a escuchar continuamente, crucifícalo, crucifícalo. Y como decía, es cierto que muchos dirán, pero yo no lo he dicho, sí, no con la voz, pero sí con las acciones. Entonces, fue un dolor muy grande que el Señor experimentó cuando escuchó eso, que preferían el pecado, que se preferían a sí mismos, que preferían a Barrabás antes que a Él. Y el mundo en nuestra actualidad, ¿qué es lo que hace? Desprecia a Cristo, desprecia su evangelio, desprecia sus mandamientos, desprecia la santidad que Él nos ofrece, desprecia la salvación que Él nos ofrece, desprecia su misericordia. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue prefiriendo el pecado. En lugar, ahora ya hasta se quiere llegar a justificarlo, a justificar el pecado, ya no se denuncia, ahora ya se justifica y hasta se puede bendecir. O sea, estamos llegando a unos tiempos tan locos y de tanta confusión que hasta el Barrabás ya se está hasta bendiciendo. Entonces, es una cosa triste que está sucediendo en nuestros tiempos, pero es en general, se desprecia a Cristo, no se quiere a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es exigente. Cristo espera santidad. Cristo pide negarse a sí mismo, cargar con su cruz de cada día y seguirlo. ¿Y a dónde va Jesús? Cuando él dijo esas palabras, iba en camino a Jerusalén, donde él iba a ser crucificado, o sea, donde él iba a dar la vida. Entonces, Jesús sigue ofreciéndonos, ¿no?, un camino de vida que es de santidad, que es de pureza, un camino que es de virtud, de vivir en el amor, pero el ser humano se sigue aferrando al pecado y sigue despreciando a Jesús. Por eso vemos incluso en el mundo entero como leyes que se van creando continuamente, leyes que van contra el Evangelio, que van contra Cristo, contra la vida, contra la familia, contra la virtud, contra todo lo que significa ser cristiano. Estamos en un mundo muy loco que ha despreciado a Dios, que ha despreciado a Cristo, que ha despreciado su evangelio, sus mandamientos. Y por eso se puede escuchar la voz, esa voz de ese gentío que decía a ese no, a Barrabás. ¿Y qué vamos a hacer con este? Crucifícalo, crucifícalo. Hay una cosa interesante que podemos ver también aquí, porque es cierto que unos dicen crucifícalo, que es el mismo Padre, la Madre, los ángeles, pero cuando ellos dicen crucifícalo, lo dicen por amor. Y hay otros que dicen crucifícalo, como es el infierno, como es todos aquellos que odiaron a Cristo y que lo llevaron hasta la muerte, lo hacen por odio.
lo hacen por odio. Entonces, ¿por qué el padre decía, hijo mío, te quiero muerto y muerto crucificado? Y la madre hacía eco al padre y los ángeles decían también crucifícalo. ¿Por qué lo decían? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros lo seguimos diciendo todavía? ¿Por qué? Porque si Cristo no muere, los que tenemos que morir somos nosotros. Los que tenemos que morir somos nosotros. Y aquí no estamos hablando de una muerte meramente del cuerpo, porque si fuese una muerte del cuerpo, pues nada más, entonces pues no es tan seria la cosa, porque si ya después de esta vida muero y dejo de existir, me desaparezco, me extingo y ya no soy. Entonces, pues bueno, no pasa mucho, ¿verdad? Pero si la muerte que se va a experimentar después de esta muerte del cuerpo, es la muerte eterna, que es el infierno, sufrimiento que nunca se va a acabar, entonces la cosa es mucho más seria. Por eso Jesús vino, vino a rescatarnos principalmente de esa muerte, la muerte que no es muerte, que es eternidad de sufrimiento, y se le llama muerte porque Dios que es vida, ya la vida divina no se encuentra ahí. La vida de Dios es alegría, es paz, es felicidad, es comunión de amor, es la plenitud de la vida, todo lo que el Señor nos ofrece en el cielo. Pero en el infierno ya no se encuentra esa vida, sino que es sufrimiento completo, total, tanto en el alma como en el cuerpo, porque después llegará el momento también de la resurrección de los cuerpos, pero también será un sufrimiento por toda la eternidad. Entonces, de eso mismo es de lo que el Señor nos viene a rescatar. Por eso es que Jesús tiene que morir. Por eso es que decimos, crucifícalo, crucifícalo. Porque si Cristo no muere, nosotros somos los que tenemos que morir. San Pablo decía que por el pecado de un hombre, la muerte entró al mundo. Y se extendió pues a todos. Todos hemos pecado en Adán. Está el pecado de origen, pero también está el pecado personal, o sea que no hay nadie inocente, excepto Cristo y excepto su madre. Y con el pecado, dice, entró la muerte al mundo. Pero la muerte, vuelvo a decir, no solamente la muerte desde el cuerpo, sino es la muerte eterna, la perdición eterna. Entonces, por eso tenemos que decir, sí, crucifícalo, porque si Cristo no muere, nosotros somos los que tenemos que morir y experimentar esa muerte eterna que no se acaba. O sea, los sufrimientos del infierno por toda la eternidad. Por eso es que Jesús vino, por eso es que Él vino a dar la vida, por eso es que a Jesús le llamamos Salvador. O sea, Salvador, que eso quiere decir su mismo nombre, Dios salva. Pero Él es el Salvador ¿de qué? Unos dirán, vino a salvar del pecado. ¿Y qué más? ¿Qué más? De las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Es el infierno, hijos. Es el infierno. De eso nos vino a rescatar. Para que no cayéramos en el infierno. Que al final de cuentas, ¿quiénes son los que se van para allá? Los que han pecado mortalmente y que no se arrepienten. Y comúnmente la gran mayoría ha caído en pecado mortal. Yo creo que es muy pocos los seres humanos que solo pecan venialmente, son muy pocos, la gran mayoría ha caído en pecados mortales. Entonces, y el precio del pecado mortal, pues es la muerte eterna, es la muerte eterna. Entonces, pero de eso mismo Cristo nos vino a salvar, nos vino a rescatar, vino a pagar el precio de nuestra culpa con una vida toda de sufrimientos, con el derramamiento de su sangre. El inocente vino a dar la vida por los culpables, a fin de que muriendo Él, nosotros pudiésemos vivir y así alcanzar nuestra salvación y la gloria eterna. Una cosa que nosotros debemos de hacer para poder comprender mejor cuánto es que somos amados, debemos de meditar continuamente la pasión de nuestro Señor. Porque quien no medita en la pasión del Señor, quien no la tiene en su mente, no la tiene en su corazón, nunca va a comprender cuánto es que el Señor
sufrió por amor nuestro y nunca va a comprender cuánto es que es amado. Alguien, por así decir, que da la vida por otra persona, digamos un papá, el hijo no se da cuenta, pero este hijo solamente se iba a poder salvar por ¿qué será? Había que hacer un trasplante del corazón. Y este padre que ama tanto a su hijo, ¿qué hace? Él se ofrece a sí mismo a fin de que su hijo pueda vivir. Él va a morir, pero no le importa. Lo que él quiere es que su hijo se salve. Entonces se hace el trasplante del corazón y el trasplante es exitoso. Ese es exitoso, el hijo vive, pero el papá muere. Si ese hijo nunca se da cuenta de que fue su padre el que dio su vida, fue su padre el que donó su corazón, que fue su padre el que se dio a sí mismo a su hijo para que él pudiese vivir, entonces ese hijo nunca va a comprender y nunca va a valorar el sacrificio de su padre. Ese hijo tiene que saber quién fue el que le dio su corazón. Tiene que saber quién dio la vida por él para que valore ese gran sacrificio de ese su padre. Así hizo Jesús. ¿Y por qué es que no es valorado? ¿Por qué es que no es correspondido? ¿Y por qué es que no es amado? Porque no se conoce cuánto hizo él por amor nuestro. De ahí que las Santas Escrituras dirán, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No se conoce a nuestro Dios, no se conoce su amor, no se conoce su misericordia, su ternura, no se conoce que Él es un Dios que perdona, que sana, que levanta, que es un Dios, digámoslo así, locamente enamorado de su criatura y que lo que más quiere es tenerlo con Él, tener a su criatura allá en el cielo, para hacerlo feliz por toda la eternidad. No se conoce, y como no se conoce ese amor, por eso es que los seres humanos andan mendigando afecto, mendigando cariño, mendigando continuamente, cuando su corazón lo que necesita es a Dios. Nos dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, pero nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti. El corazón humano anhela a Dios, desea a Dios, porque fuimos creados por Él, para Él, por Dios, para Dios. Pero si no llega uno a conocer ese amor, ¿cómo es que uno un día va a ir a Dios? ¿Cómo? Se debe de conocer ese amor, se debe de conocer, porque la prueba más grande del amor de Dios es el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Por eso Jesús continuamente decía, mi hora no ha llegado. Él hablaba de una hora. Mi hora no ha llegado. ¿Cuál era esa hora? La hora era la cruz. De tal manera que cuando le llegó la hora, abrazó la cruz, besó la cruz. ¿Por qué? Porque era a través de la cruz que nos iba a conquistar la salvación y nos iba a abrir las puertas del cielo y de la vida divina, de la vida de Dios. Pues se necesita poder conocer cuánto es que Dios nos ha amado en su Hijo Jesucristo. O también como nos lo dice San Juan en su Evangelio, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que creyera en Él tuviese vida eterna. Y tanto nos amó a Jesús, el Hijo, que dio su vida, que derramó su sangre. Y así también podemos decir de nuestra mamá del cielo, cuánto amó María Santísima a la humanidad, que también ella ofreció a su Hijo y se ofreció a sí misma como sacrificio para la salvación de la humanidad. Entonces es importante, muy importante, conocer cuánto es que el Señor nos ha amado. Pero para poder conocer cuánto es que Él nos ha amado, hay que conocer cuánto es que Él sufrió. Y entre más meditemos la pasión del Señor, entre más nos sumerjamos en ese misterio sublime del amor de Dios, de la pasión del Señor,
comprenderemos más cuánto es que somos amados. Le dice nuestro Señor a Santa María Faustina, esto lo menciona en su diario, le dice el Señor: son pocas las almas que contemplan mi pasión con verdadero sentimiento. A las almas que meditan devotamente mi pasión, les concedo el mayor número de gracias. O sea, el Señor se alegra cuando hay alguien que medita su pasión, porque es cuando empieza a darse, cuando el Señor ve, que hay alguien que se está interesando por él y que al recordar su pasión, ese alguien lo está comprendiendo, y entre más lo comprende, pues más también lo va a amar. Le dice en otra ocasión también, bueno, esto se lo dice primero Santa María Faustina, dice: hoy durante la Santa Misa vi a Jesús sufriendo como si agonizara en la cruz. Me ha dicho: hija mía, medita frecuentemente sobre mis sufrimientos que padecí por ti, y nada de lo que tú sufres por mí te parecerá grande. Me agrada más cuando contemplas mi dolorosa pasión. Une tus sufrimientos a mi dolorosa pasión para que adquieran un valor infinito ante mi majestad. Nos está pidiendo, en otras palabras, el Señor también, que nos volvamos también almas víctimas, que nos unamos a sus sufrimientos y que ofrezcamos todo en unión con sus sufrimientos para que los sufrimientos nuestros, unidos a los de Jesús, adquieran un valor infinito, le dice el Señor. Y bueno, ¿por qué? Porque el Señor le agrada, cuando Él empieza a ver que alguien está meditando su pasión, Él se enternece. Su corazón se le enternece y se llena de amor hacia esa persona que está meditando en ese sublime amor de nuestro Dios. A Luisa Picarreta un día le dice el Señor, esto se encuentra en el volumen 7, 9 de noviembre de 1906, le dice el Señor: hija mía, quien está siempre rumiando mi pasión y siente dolor y me compadece, me agrada tanto que me siento como retribuido por todo lo que sufrí en el curso de mi pasión. El alma, rumiándola siempre, llega a formar un alimento continuo que contiene diferentes condimentos y sabores que producen en ella diferentes efectos. Rumiar en este caso quiere decir quien medita en mi pasión, quien contempla mi pasión, quien le saca todos esos nutrientes como se los sacaría uno a un alimento nutritivo, como sacarle todos esos nutrientes a esa su pasión divina a fin de que nosotros nos beneficiemos de esas riquezas, de esas gracias que nos vienen de la pasión del Señor. Quien la medita, quien la contempla, quien la rumía, dice el Señor. Así que si durante mi pasión me dieron sogas y cadenas para atarme, el alma me desata y me da libertad. Ellos me despreciaron, me escupieron y me deshonraron. Ella me aprecia, me limpia los salivazos y me honra. Ellos me desnudaron y me flagelaron. Ella me cura y me viste. Ellos me coronaron de espinas, tratándome como rey de burla. Me amargaron la boca con hiel y me crucificaron. El alma, rumiando todas mis penas, me corona de gloria y me honra como su rey. Me llena la boca de dulzura, dándome el alimento más exquisito, como es el recordarse de mis mismas obras, y me desclava de la cruz y me hace resucitar en el corazón. O sea, es tanta la alegría de nuestro Señor que siente cuando alguien está meditando su pasión, la está rumiando, y que con su misma compasión que siente hasta nuestro Señor por todo lo que el Señor sufrió por amor nuestro. Entonces el Señor
siente una gran alegría que hasta dice, me limpia de los salivazos, me quita los clavos, me desclava de la cruz y me hace resucitar en su corazón. O sea, es una belleza, algo tan grande que puede hacer por nuestro Señor, que no hemos de querer hacer algo así, que al Señor le aliviemos de todas sus penas y lo hagamos después de desclavarlo de la cruz, resucitar en el corazón, que Él encuentre su descanso en nosotros, en nuestra alma. El Señor busca descanso, busca en quién descansar, pero el Señor solo descansa en aquellos que lo aman, que lo aman, que lo entienden y que comprenden también cuánto es que Él los ha amado por medio de su pasión, pero eso se va adquiriendo por medio de la meditación de la pasión de nuestro Señor. En otra ocasión le dice a Santa María Faustina, una hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito que un año entero de flagelaciones a sangre. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con esto? Lo que sucede es que todo lo que Jesús hizo, como es Dios, siendo hombre, es Dios a la vez también. Entonces todo lo que Él hace adquiere valor divino y todo lo que Él hace en su misma humanidad, siendo Dios, entonces tiene valor infinito, inmenso, eterno. Y por eso lo que cuenta ante Dios Padre principalmente es lo que hizo su Hijo Jesús. Entonces, pero nos dice el Señor aquí, una hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito a un año entero de flagelaciones a sangre, porque lo hecho, digamos, en ese año de flagelaciones a sangre, son méritos humanos, mientras que los otros, la pasión de Cristo, son méritos divinos. Y en otra ocasión, también dijo San Alfonso María de Ligorio, más vale una lágrima de memoria, más vale una lágrima derramada en memoria de la pasión de Cristo que hacer una peregrinación a Jerusalén y ayunar a pan y agua durante un año. Esto pues es sorprendente nuevamente. O sea, lo que tiene valor ante el Padre principalmente es todo lo que hizo su Hijo Jesús. Pero lo que hizo su Hijo Jesús lo podemos hacer nuestro y uniéndonos nosotros, uniéndonos a la víctima, bueno, nosotros también por medio de nuestros sufrimientos ofrecidos, nuestras oraciones, nuestra vida ofrecida, unida a la de Jesús, adquiere también un valor infinito, pero todo en unión con Jesús, todo en unión con lo que Él hizo por amor nuestro, porque eso es lo que más agrada al Padre, porque Jesús es el Hijo de las complacencias del Padre, y para ser hijos o hijas de las complacencias del Padre, tenemos que estar unidos a Jesús. Y ahora más para quienes comprenden lo que se trata de la divina voluntad, es hacer todo en Jesús y Jesús hacerlo también en nosotros. Él en nosotros, nosotros en Él, en la potencia de su misma voluntad divina. Pues bien, lo que voy a hacer ahorita es ir meditando en la pasión del Señor, pero basado principalmente en los misterios del rosario, de los misterios dolorosos, y en todo lo que voy a estarles narrando es tomado principalmente de los escritos. Bueno, como les decía, lo siguiente que voy a hacer es meditar en los misterios del rosario, de los misterios dolorosos. Y para esto voy a tomar de los mismos escritos de las 24 horas de la pasión y algunas otras revelaciones que el Señor le da a Luisa sobre su misma pasión. Y también voy a tomar algo de Catalina Rivas. De Catalina Rivas también el Señor a Catalina Rivas le revela cosas bellísimas sobre su pasión dolorosa. Y bueno, entonces vamos a comenzar con este primer misterio del rosario, misterios dolorosos, que es la oración en el huerto. Una de las cosas que nosotros comúnmente no hemos llegado a comprender
Y que el Señor se lo dice a Luisa, el Señor se lo dice también en este caso a Catalina Rivas, es que el Señor sufrió muchísimo más en el huerto que en el resto de su pasión. ¿Y esto por qué? Sabemos, porque las mismas escrituras nos lo dicen, que Jesús, esa ocasión que estuvo en el huerto de Getsemaní, sufrió tanto que hasta sudó sangre. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué es que Jesús sufrió más en su pasión, durante su pasión? ¿Por qué Jesús sufrió más en ese primer instante, o sea, en el huerto de Getsemaní? ¿Y saben por qué fue? Principalmente porque en ese momento de su pasión en el huerto, todos los pecados de toda la humanidad se le hicieron presentes. Hay que entender que Jesús tomó todo el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo. Incluso San Pablo se atreve a decir algo que pues nos puede dejar desorientados cuando dice que Jesús se hizo pecado. O sea, no significa que Jesús dejó de ser Dios y ahora se hizo pecado. Lo que quiere decir San Pablo con esto es que se identificó con el pecado, con todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, de todas las generaciones pasadas, presentes, futuras, todo ese pecado. Y como es Dios, se extendió a todos los tiempos, tomó todo el pecado de toda la humanidad y todo lo concentró en sí mismo, a tal grado que, que cuando el Padre vio a su Hijo, hasta asco sintió de él, porque en Jesús el Padre vio concentrado todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos pasados, presentes y futuros. Todo lo vio concentrado en el Hijo. Y es por eso que en ese momento, en el huerto, Jesús sintió que la justicia del Padre se abalanzaba sobre él, que lo aniquilaba, que lo pisoteaba, que lo mataba, digamos, a cada instante, dándole tantas muertes como tantos que pecamos, llegamos a pecar. Y sintió esa justicia tremenda del Padre que pues lo aniquilaba continuamente. Porque, ¿qué era lo que sucedía en ese momento? El Padre veía en Jesús todo el pecado de toda la humanidad como si Él hubiese cometido, como si Él hubiese sido culpable de todos los pecados. Por eso le dice el Señor a Catalina Rivas, nadie cree en verdad que sudé sangre aquella noche en Getsemaní, y pocos creen que sufrí mucho más en esas horas que en la crucifixión. Fue más dolorosa, porque me fue manifestado claramente que los pecados de todos eran hechos míos, y yo debía responder por cada uno. Así yo, inocente, respondí al Padre como si fuese verdaderamente culpable de deshonestidad. Yo, puro, respondí al Padre como si estuviese manchado de todas las impurezas que han hecho ustedes, mis hermanos, deshonrando a Dios, que los creó para que sean instrumentos de la grandeza de la creación y no para desviar la naturaleza concedida a ustedes, con el fin de llevarla gradualmente a sostener la visión de la pureza en mí, su Creador. Por lo tanto, fui hecho ladrón, asesino, adúltero, mentiroso, sacrílego, blasfemo, calumniador y rebelde al Padre, a quien he amado siempre. En esto precisamente consistió mi sudor de sangre, en el contraste entre mi amor por el Padre y su voluntad. Pero obedecí hasta el fin y por amor a todos me cubrí de la mancha con tal de hacer el querer de mi Padre y salvarlos de la perdición eterna. Por eso es que Jesús se sintió aniquilar por esa justicia divina. Cuando el Señor dice,
Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no mi voluntad, sino la tuya. Algunas gentes, hay personas que interpretan que Jesús también como humano sintió miedo, como que sintió miedo de los sufrimientos que le iban a causar en su pasión dolorosa. No, no sintió miedo. Jesús amó el sufrir, pero no el sufrir por sufrir, sino sufrir por amor, porque todos esos sufrimientos suyos en el camino de la cruz significaba la salvación de las almas. Y por eso él anhelaba que ya llegase esa hora, la hora de su pasión, la hora de la cruz. Él amaba el sufrir porque era el medio del cómo él nos iba a salvar. Entonces no tenía miedo a la cruz, no tenía miedo a lo que le iban a hacer pues los que lo aniquilaron. No, lo que sucede cuando él dice, si es posible, pase de mí este cáliz, fue porque en ese momento se le hizo presente todo el pecado de toda la humanidad y de todos los tiempos. Y era una cosa tan horrible, tan insoportable, que si él no hubiese sido Dios, a cada instante él hubiese muerto. Al momento primero del comienzo de su pasión, él hubiese quedado aniquilado ahí. Pero en todo momento su divinidad sostuvo su divinidad, su humanidad. Su divinidad sostuvo su humanidad continuamente, porque si no Jesús no hubiese resistido ni siquiera en el primer instante cuando había comenzado con su pasión. Es que nosotros no comprendemos lo que significa llevar todo el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo. No lo comprendemos. Es que no solamente es mi pecado, es tu pecado. Y tan solo yo me pongo a pensar a veces en mi pecado personal. ¿Cuántas veces yo he ofendido al Señor tan seriamente? ¿Cuántas veces? Y durante toda mi vida, ¿cuántos de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión? Y ese solo soy yo. Ahora pensemos, actualmente hay alrededor de 8.000 millones de habitantes. ¿Cuántos pecados hemos cometido estos 8.000 millones de habitantes actualmente? Pero ahora todas las generaciones pasadas y todas las futuras que han pecado. Entonces, no alcanzamos a entender. Jesús se extendió a todos los tiempos y tomó todo el pecado de toda la humanidad y lo hizo suyo. Y él solo respondió al Padre por cada uno y a la vez por todos. Respondió, dio la cara por ti, como si él hubiese cometido los pecados que tú cometiste, como si él hubiese cometido los pecados que yo cometí. Él respondía por mí, por ti, y a la vez respondía por todos. Por eso decía, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, porque sentía la justicia divina que lo aplastaba, que lo aniquilaba. Y además de esto, una de las tristezas más grandes que experimentó el Señor ahí en el huerto fue de que vio hacia el futuro, porque Él es Dios y tiene un conocimiento que es omnisciente, o sea, todo lo sabe, y es omnividente, todo lo ve. Entonces, ¿qué fue lo que vio con el Señor con esa mirada omnipotente, ese conocimiento omnisciente? ¿Qué es lo que vio el Señor? Vio que para muchos sus sufrimientos iban a ser inútiles, que para muchos sus sufrimientos no iban a tener ningún valor. ¿Por qué? Porque no lo iban a aceptar, porque lo iban a rechazar y iban a ser inútiles sus sufrimientos para ellos, porque no se iban a salvar. Así ese dolor tan grande que le causó al Señor la pérdida de Judas, porque Judas se condenó. La Escritura lo dice claramente, le llama el hijo de la perdición. O también Jesús dijo de Judas, más el que entregue al Hijo del Hombre más le valiera no haber nacido. Entonces Judas le causó un dolor terrible al Señor, porque Judas en todo momento pensó en sus medios humanos,
Judas todo el tiempo llevó el control de su vida y no le entregó el control de su vida a Cristo. Siempre fue su modo humano, su voluntad humana. Y todavía hasta el último momento de su vida, en lugar de haber ido al árbol de la cruz, se fue a otro árbol a quitarse la vida. O sea, desconfió de la misericordia de Dios y confió en sí mismo. Cayó en la desesperación y en lugar de haber confiado en Cristo y haberse rendido ante Él y haberle pedido perdón, se fue, no soportó la conciencia y se quitó la vida hasta el último momento. Entonces Judas le causó un gran dolor, pero en Judas están representados tantas gentes de todos los siglos y podemos estar ahí tú y yo también. Si no nos rendimos a Cristo, si no le damos nuestra vida, nuestra voluntad, si no nos rendimos ante su misericordia, que lo único que quiere es nuestra salvación. O sea, rechazar a Cristo, rechazar su voluntad, rechazar su misericordia, es sentencia de muerte eterna. Solo Jesús nos puede salvar. Solo Jesús nos puede salvar. Entonces Jesús vio todo esto, vio todas esas personas que iban a ser inútiles en sus vidas su sacrificio en la cruz. Y por eso el Señor decía también, ¿de qué sirve tanto sufrimiento? ¿De qué sirve tanto amor? ¿De qué sirve tanto si las almas se me pierden, se condenan? Fue un dolor muy grande. Por eso el Señor sudaba sangre. La justicia del Padre que lo aplastaba, pero por otro lado también el ver que todas estas personas no se iban a salvar. Él lo sabía, todo se le hizo presente en ese momento, todo. O sea, cubriéndose con nuestra mancha, la mía y la de todos, no alcanzamos a comprender todo lo que el Señor hizo en ese momento. Por eso también le dice a Luisa en algún momento, le dice, y esto lo encontramos en las horas de la pasión, que se dirige al Padre con esta oración: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Esto lo vemos también en las Escrituras. Y sigue: Padre Santo, ayúdame. Tengo necesidad de consuelo. Es cierto que a causa de las culpas que he tomado sobre mí, soy repugnante, despreciable, el último entre los hombres ante tu majestad infinita. Tu justicia está indignada contra mí. Pero mírame, oh Padre, sigo siendo siempre tu hijo, que contigo formo una sola cosa. Oh, ayúdame, ten piedad, oh Padre, no me dejes sin consuelo. O sea, ¿qué le dice el Señor? Es cierto que por haber tomado todas las iniquidades de toda la humanidad sobre mí, soy ante tu mirada infinita, tu mirada divina, soy repugnante, despreciable, el último entre los hombres, porque la justicia del Padre, nuevamente les digo, se abalanzó sobre Jesús, porque en Jesús el Padre veía todo el pecado de toda la humanidad concentrado, todo en Él. Ahora, fue un sufrimiento tan grande, fue tan grande en el huerto de Getsemaní, porque además de ver que todas esas personas se perdían por haberlo rechazado, era también el amor que lo torturaba. Y podemos decir que incluso lo que más torturó al Señor, primero fue el amor, y segundo fue el pecado, y tercero, pues aquellos que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque en todo lo que Jesús hizo en su pasión, y eso se ha visto durante toda la historia de la humanidad, Jesús veía su amor, lo veía un amor traicionado, un amor negado, un amor rechazado, un amor desconocido, un amor pisoteado. Y si yo creo que nosotros podemos entender algo así, porque si hay algo que nos duele es el no ser amados. El quien no experimenta el amor, no vive en el amor. Quien no es amado es miserable. Es miserable. La vida no tiene sentido. Vive de depresión en depresión, de ansiedad. O sea, no es feliz. No tiene sentido su vida, porque lo que le da sentido a la vida de la persona es el amor. Es vivir en el amor. Es experimentar el amor. Y por eso es que el Señor se sintió en ese modo, o sea, despreciado, rechazado, negado. Le dice a Luisa en una ocasión también lo siguiente:
Esto está en el volumen 9, en la verdad 25. Hija mía, los hombres no hicieron otra cosa que trabajar la corteza de mi humanidad, y el amor eterno me trabajó todo lo de adentro. Así que en mi agonía, no los hombres, sino el amor eterno, el amor inmenso, el amor incalculable, el amor oculto, fue el que me abrió grandes heridas, me traspasó con clavos abrasadores, me coronó con espinas ardientes, me dio de beber hiel hirviente. Así que mi pobre humanidad, no pudiendo contener tantas especies de martirios a un mismo tiempo, hizo salir fuera ríos de sangre. Se contorsionaba y llegó a decir: Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, pero no la mía, sino que se haga tu voluntad. Lo que no hizo en el resto de la pasión. Así que todo lo que sufrí en el curso de la pasión, lo sufrí todo junto en la agonía del huerto, pero en modo más intenso, más doloroso, más íntimo, porque el amor me penetró hasta en la médula de los huesos y en las fibras más íntimas de mi corazón, donde jamás podían llegar las criaturas. Pero el amor a todo llega, no hay cosa que le pueda resistir. O sea, ¿en qué sentido dice esto el Señor? Porque todo ese amor que él estaba dando, todo ese amor que Él dio en toda su vida y su pasión, y que lo sigue dando en la Eucaristía, veía que ese amor no iba a ser correspondido. Era un amor traicionado, un amor pisoteado, un amor negado, rechazado, un amor desconocido, y así, y así. Por eso también en otro momento le dice a Luisa: mi humanidad en este huerto gime, se afana, agoniza, se siente triturada bajo el peso de tanto amor, porque amo y no soy correspondido. Las penas del amor son las más amargas, las más crueles, son penas sin piedad, más dolorosas que mi misma pasión. Oh, si me amaran. El peso de tanto amor se volvería ligero, porque el amor correspondido queda apagado y satisfecho en el amor mismo de quien ama, pero no correspondido llega a la locura, delira y se siente correspondido con un acto de muerte por aquel amor que de él salió. En algún momento el Señor le dirá también a Santa María Faustina: me queman las llamas de mi misericordia, pero no hay quien las reciba. O también a Luisa un día le hace una comparación donde para así pueda uno comprender un poquito de cómo es ese amor de nuestro Dios cuando no es recibido. Le dice que Él está como una mujer embarazada a punto de dar a luz. Ya están los dolores del parto, ya está a punto de dar a luz, y dice: ¿y qué pasaría si esa mujer no diera luz? O sea, pues se va a morir. Se va a morir. Y también se va a morir el fruto de su vientre. Y dice el Señor: yo estoy en constante agonía. Yo estoy en constante agonía porque no puedo dar a luz mi amor en las criaturas. Pero no muero porque soy Dios. Pero dice: estoy en constante agonía, pero no muero porque soy Dios. Pero eso es para darnos alguna idea de todo ese amor que lo tortura, porque es un amor negado, despreciado, no conocido, traicionado, pisoteado y así. O sea, queremos darle alegría a Jesús. Queremos que Jesús tenga su desahogo de amor. Hay que corresponderle, hay que amarlo. Es interesante cómo Dios ande. Se oye feo esto, pero mendigando el amor de su criatura. Cuando se llega la flagelación, esto lo podemos ver en la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, y una cosa que quiero decirles por si alguien no lo sabía, es que en la película de La Pasión de Cristo pues vemos algo tan real, porque de eso se trató, de hacerlo así de real.
pero no tanto fue por el ingenio de Mel Gibson, que claro, sí hubo ingenio porque hizo muy buena película, pero no en cuestión de lo que todos los detalles, que, o sea, de todo lo que sucedió en La Pasión. Él, por lo que yo tengo entendido, todo eso lo tomó de los escritos de otra mística, de Catalina Emmerich. Y por eso es que pues salió algo pues hermosísimo, ¿verdad? Real, a tal grado que cuando se la presentaron a San Juan Pablo II, que aún vivía, cuando él vio esa película, él hizo un comentario muy breve, pero profundísimo. Simplemente dijo, es como fue. Es como fue. Entonces ahí vemos en la película cómo comienza la flagelación. Los soldados comienzan a flagelarlo. Primero son como varas gruesas. Se ve que le dan con todas sus fuerzas. Después ya no se conforman con eso. Incluso quedan hasta cansados, que hasta tienen que tomar turnos. Se cansan de golpearlo. Pero ¿saben qué? Jesús no se cansa de recibir golpes. ¿Y saben por qué? Porque lo quiere. Porque cada golpe significa salvación de almas. Y por eso Él espera que le den más. Aquellos se cansan de golpearlo, pero Él no se cansa de amar. Su amor es muchísimo más grande todavía. Entonces después ya se toman unos látigos que son como, ¿cómo pudiéramos decirlo? Como que tienen ganchos en las puntas que al lanzarle el latigazo se clavan en la piel y al jalarle arrancan la piel. Y así comienza otra vez con esa flagelación sangrienta de tal grado de arrancarle la piel. Y hay un momento que el Señor ya queda como aniquilado, ya no se ve que tienen fuerzas, pero como puede, hace un esfuerzo extraordinario por quererse poner de pie. ¿Por qué? Porque Él pide más golpes. Su amor no se cansa. Aquellos se cansan, los que lo torturan, pero su amor no se cansa y pide más flagelos, a tal grado que mientras Jesús está recibiendo todos esos flagelazos, Él se dirige al Padre diciéndole así: mírame, oh Padre, bajo esta tempestad de golpes todo llagado, pero no basta. Quiero formar en mi cuerpo tantas llagas que en el cielo de mi humanidad sean suficientes moradas para todas las almas, de modo que forme en mí mismo su salvación, para hacer que luego pasen al cielo de mi divinidad. Padre mío, cada golpe de flagelo repare ante ti uno por uno cada clase de pecado, y que al golpearme a mí sea una excusa para quienes los cometen, que estos golpes hieran los corazones de las criaturas y les hablen de mi amor hasta que las obliguen a rendirse a mí. Hasta que las obliguen a rendirse a mí. Queda el Señor tan irreconocible que ya no parece hombre, parece un gusano. Está completamente desfigurado. Ya llega el momento que ya no hay más dónde pegarle, porque todo su cuerpo está todo llagado. Es toda una llaga. Ya no tiene figura de hombre. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? Pues porque nos ama. En la coronación de espinas, ahí mismo en la película podemos verlo. Jesús está sentadito, está un poco así con su cabeza inclinada. Y cuando ve de reojo que ya vienen los soldados con la corona de espinas, ¿saben qué es lo que hace? Endereza su cabeza, como diciéndoles: pónganmela, pónganmela. Y un detalle que la gran mayoría no sabe, pero a Jesús lo coronaron 3 veces
con esa corona de espinas, porque hubo una segunda vez después de que le quitan sus vestidos. Lo habían vestido como un rey para burlarse de él, pero después le quitan los vestidos para ponerle las vestiduras como de un reo de muerte. Y al quitarle esas vestiduras, también con ello se lleva la corona y se desclava la corona. Y otra vez ya lo vuelven a vestir y le vuelven a colocar otra vez la corona, abriéndole más heridas en su cabeza, en su cráneo, en las orejas, en el cuello, por donde quiera. Y la otra, tercera vez, es cuando ya llega al Calvario. En el Calvario nuevamente la corona se le cae, pero se la vuelven a clavar nuevamente. 3 veces, es el número 3 comúnmente tan significativo en la Biblia. 3 horas fueron 3 horas de agonía en el huerto, 3 veces la coronación de espinas, 3 veces la caída de Jesús con la cruz a cuestas, 3 horas de agonía en la cruz. Ese 3 que nos recuerda pues sí a la Santísima Trinidad, número de perfección también. Entonces sí, fueron 3 veces. Y bueno, el Señor le dice a Luisa, esto se encuentra en el volumen 5, la verdad número 2, le dice: hija mía, muchos significados tiene esta corona de espinas, y por cuanto dijera, queda siempre mucho por decir, porque es casi incomprensible a la mente creada el por qué mi cabeza quiso ser honrada con tener su porción distinta y especial, no general, de un sufrimiento y esparcimiento de sangre, haciendo casi competencia con el cuerpo, y por el que fue, que siendo la cabeza la que une todo el cuerpo y toda el alma, de modo que el cuerpo sin la cabeza es nada, tanto que se puede vivir sin los otros miembros, pero sin la cabeza es imposible, siendo la parte esencial de todo el hombre. Tan es verdad que si el cuerpo peca o hace el bien, es la cabeza la que dirige, no siendo el cuerpo otra cosa que un instrumento. Entonces, debiendo mi cabeza restituir el régimen y el dominio y merecer que en las mentes humanas entraran nuevos cielos de gracias, nuevos mundos de verdad, y destruir los nuevos infiernos de pecados por los que llegarían a hacerse hasta viles esclavos de viles pasiones, y queriendo coronar a toda la familia humana de gloria, de honor y de decoro. Por eso quise coronar y honrar en primer lugar mi humanidad, si bien con una corona de espinas dolorosísima, símbolo de la corona inmortal que restituía a las criaturas, quitada por el pecado. Además de esto, la corona de espinas significa que no hay gloria y honor sin espinas, que no puede haber jamás dominio de pasiones, adquisición de virtudes, sin sentirse pinchar hasta dentro de la carne y el espíritu, y que el verdadero reinar está en el donarse a sí mismo, con las pinchaduras de la mortificación y del sacrificio. Además, estas espinas significaban que verdadero y único rey soy yo, y solo quien me constituye rey del propio corazón goza de paz y felicidad, y yo la constituyo reina de mi propio reino. Además, todos aquellos ríos de sangre que brotaban de mi cabeza eran tantos riachuelos que ataban la inteligencia humana al conocimiento de mi supremacía sobre ellos. Se dejó coronar de espinas para merecer del Padre las gracias de iluminar las mentes humanas, la inteligencia humana, de manera que el ser humano, por los sufrimientos de Cristo en su coronación, el ser humano mereciera por Cristo tener buenos pensamientos, tener una mente transformada, una mente que llegase a ser la mente de Cristo también, o sea, como la mente de Cristo.
Por eso el Señor se dejaba coronar de espinas, pero a la vez también se dejaba coronar de espinas porque Él se quería constituir rey. Sí, es un rey de dolores, sí, pero quería constituirse rey de las criaturas. Pero para que ese reino se pueda ser una realidad en las criaturas, en los seres humanos, ese reino tiene que comenzar en la mente humana, porque es donde está la lucha del ser humano principalmente, es la mente. Por eso San Pablo decía, los exhorto, hermanos, a la renovación de sus mentes, porque una mente sucia, una mente corrompida, pues lleva a tener un corazón también sucio, un corazón corrompido, y todo eso va a llevar a ¿qué? Acciones sucias, a acciones corrompidas también. Todo comienza en la mente, es el campo de batalla del maligno, ahí él tiene acceso, y el Señor quiere hacernos merecer todos esos pensamientos nobles, santos, buenos, para así Él constituirse rey de nuestras mentes, pero también rey de los corazones, rey de nuestras vidas. ¿Queremos ese Dios por rey? ¿Lo queremos por rey? Esa es la pregunta. Finalmente, llega el momento de abrazar la cruz. ¿Qué es lo que sucede cuando se abraza la cruz? Jesús había dicho, mi hora no ha llegado, pero sí ha llegado la hora. La hora, sí, era la cruz. Es toda su pasión, pero se necesitaba ese leño, que él pudiese abrazar, que pudiese besar, y que en ese leño de la cruz pudiese clavar todos nuestros pecados. El hacerse pecado, como dice San Pablo, o sea, identificarse con el pecado. Al tomar todo el pecado de la humanidad sobre sí, Él se quería dejar clavar en la cruz, para que dejándose clavar en la cruz, clavar ahí también nuestro pecado, para que así muriendo en la cruz, clavado en la cruz, el pecado pudiese morir. La muerte se le diera muerte, a nuestra muerte, y así poder resucitar con Él en la resurrección. Todo eso el Señor lo va a conquistar principalmente en la cruz. Por eso, al llegar a la cruz, la ve y Él mismo hasta se encamina a abrazar la cruz, la abraza, la besa y le dirige estas palabras: cruz adorada, finalmente te abrazo. Tú eras el suspiro de mi corazón, el martirio de mi amor. Pero tú, oh cruz, has tardado tanto, mientras que mis pasos siempre hacia ti se dirigían. Cruz Santa, tú eras la meta de mis deseos, la finalidad de mi existencia sobre la tierra. En ti yo concentro todo mi ser, en ti pongo a todos mis hijos. Tú serás su vida, su luz, su defensa. Tú serás quien me los cuide y les des fuerza. Tú los sostendrás en todo y me los conducirás gloriosos al cielo. Oh cruz, cátedra de sabiduría, solo tú enseñarás la verdadera santidad. Tú formarás los héroes, los atletas, los mártires, los santos. Cruz hermosa, tú eres mi trono. Y teniendo yo que abandonar la tierra, te quedarás tú en mi lugar. A ti te doy como dote a todas las almas. Cuídamelas, sálvamelas, a ti te las confío. Y comienza el camino de la cruz. Comienza el camino de la cruz. Un pequeño detalle que no quiero que se me escape y que comúnmente no reflexionamos sobre esta herida del Señor, que es una herida oculta, digámoslo así, porque es la más desconocida, y que es la llaga de su hombro derecho, donde Él cargó la cruz. O sea, el peso de la cruz fue tan grande que, y bueno, siendo una cruz ruda, se le fue clavando, incluso a tal grado que se le abrió el hombro
la piel de su hombro, sus carnes, hasta pegar la cruz con su hueso, con su hueso. De esto nos lo menciona el Señor a través de San Bernardo, quien le preguntó un día al Salvador sobre su dolor más desconocido en su pasión, más desconocido para los seres humanos. Jesús le respondió: tenía una llaga profundísima en el hombro sobre el cual cargué mi pesada cruz. Esa llaga era la más dolorosa de todas. Los hombres no la conocen. Honrad pues esta llaga y haré todo lo que por ella pidas. Y después a Catalina Emmerich nos cuenta de lo que el Señor le permitió ver. Había una herida terrible en el hombro que había llevado el peso de la cruz, y toda la parte superior del cuerpo estaba cubierto de moretones y muchas marcas de los golpes de los azotes. Y también otro dato muy interesante es que un día Karol Wojtyla, que todavía apenas era sacerdote, ni siquiera había llegado a ser obispo aún, Karol Wojtyla, el futuro Papa San Juan Pablo II, visitó al Padre Pío, el encuentro de dos santos. Y vaya que santos, ¿verdad? Y en esa visita que le hizo Karol Wojtyla, le pregunta al Padre Pío sobre cuál de las heridas de los estigmas lo hacían sufrir más. Y el Padre Pío le contesta: es mi herida en el hombro, que nadie conoce y nunca se ha curado o tratado. O sea, un detalle interesante, pero bueno, que el Señor pide que honremos esa herida, porque ahí sobre esa herida llevaba el peso de la cruz. Pero la cruz no solo de madera, hay que entender, en la cruz se estaban concentrando también todo el pecado de toda la humanidad, porque la cruz representa también a Jesús. Por eso es que en Viernes Santo nosotros abrazamos la cruz, la adoramos, pero no estamos adorando la madera, estamos adorando la cruz de Cristo. ¿Y saben cuál es la cruz de Cristo? Es la voluntad divina, es la voluntad de Dios. Porque en esa cruz sí, física, Cristo concentró todo su ser, de manera que el adorar esa cruz es adorar la voluntad de Dios, es adorar al mismo Dios, es adorar a Cristo. Finalmente, Jesús llega al Monte Calvario. Ya tuvo que ser ayudado en el camino, lo sabemos, él ya no podía. Y finalmente llega al Calvario, cae desplomado, cae la cruz y él cae desplomado. Pero Jesús todavía sigue haciendo un esfuerzo. Trata como puede, quiere acercarse a la cruz. Porque todavía no ha llegado a la meta. La meta no es solo cargar la cruz. La meta es quedar clavado en esa cruz y morir en esa cruz. Entonces, Él busca la cruz, Él desea la cruz, Él quiere la cruz, porque la cruz significa tu salvación y la mía. Y entonces, nuevamente, allí en el Calvario se dirige Jesús a la cruz con estas palabras: amor mío, cruz amada, mi precioso lecho, tú has sido durante toda mi vida mi martirio y ahora eres mi descanso. Oh cruz, recíbeme pronto en tus brazos, estoy esperando con impaciencia. Cruz santa, en ti le daré cumplimiento a todo. Date prisa, haz que se cumplan mis ardientes deseos, que hacen que me consuma para darles vida a las almas, vida que llevará tu sello, oh cruz. Ah, no tardes más, que con ansia espero extenderme sobre ti para abrirles el cielo a todos mis hijos y cerrar el infierno. Oh cruz, es cierto que tú eres mi batalla, pero también eres mi victoria, mi triunfo completo. En ti les concederé a mis hijos abundantes herencias, victorias, triunfos y coronas.
y comienza la crucifixión. Un detalle que me llamó mucho la atención en la película de La Pasión de Cristo es que cuando se están clavando las manos del Señor a la cruz, aparece una mano ahí como misteriosa sosteniendo el clavo. Después, pues Mel Gibson dio la explicación de qué significaba esa mano, que en sí esa mano era su mano de él. Y él lo que estaba queriendo dar a entender que él también fue culpable, que él clavó a Jesús. Pero en sí esa mano representa todas nuestras manos, porque nosotros somos los que al final de cuentas clavamos al Señor, porque la razón por la cual Cristo muere en la cruz fue por causa de nuestros pecados, de nuestras rebeldías. Y por eso es que Él tenía que dar la vida para justificar a los culpables. Y sí, nosotros fuimos al final de cuentas los que lo llevamos a la cruz, por eso esa mano ahí, esa es tu mano también, esa es mi mano. Y son todos los sufrimientos causados a Jesús en su pasión, son tuyos y míos, o sea, todos se los ocasionamos, todos se los dimos. Y por eso era lo que nosotros merecíamos, la muerte eterna. Pero Cristo murió en tu lugar y en el mío, y nos justificó con su pasión y su muerte, con su dolorosa pasión, pagó el precio de nuestra culpa por medio de su vida y por medio de su sangre. Y estando ya clavado en la cruz, se dirige al Padre diciendo: Padre, aquí estoy, cargado de todos los pecados del mundo. No hay culpa que no recaiga sobre mí. Padre, por eso ya no descargues sobre los hombres los flagelos de tu divina justicia, sino sobre mí, tu Hijo. Oh Padre, permíteme vincular a esta cruz a todas las almas y que implore perdón para todas ellas con las voces de mi sangre y de mis llagas. Oh Padre, ¿no ves a qué estado me he reducido? Por esta cruz y en virtud de estos dolores, concédeles a todos verdadera conversión, paz, perdón y santidad. Y luego, Padre mío, mírame, obsérvame bien de la cabeza a los pies. No se encuentra ya alguna parte sana en mí. No tengo en dónde hacerme abrir nuevas llagas y procurarme más sufrimientos. Si no te aplacas ante este espectáculo de amor y de dolor, ¿quién va a poder aplacarte? Y ya después dirigiéndose a nosotros, dice: hijos míos, si ustedes no se rinden a tanto amor, ¿qué esperanza quedará para que se conviertan? Mis llagas, mi sangre serán siempre súplicas, las cuales harán que desciendan del cielo a la tierra gracias de arrepentimiento, de perdón y de compasión hacia la pobre humanidad. Y bueno, lo demás ya lo sabemos. Al final Jesús, estando en la cruz por esas 3 horas de agonía, termina diciendo: todo se ha cumplido. Dio su último respiro, su último aliento, su aliento de vida, y muere en la cruz. Y muere en la cruz. ¿Por qué? Por amor. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos. Sí, por eso es que tenemos que decir: crucifícalo. Crucifícalo. Porque si Cristo no muere, somos tú y yo, pero por toda la eternidad, la condenación eterna. Por eso Él vino, para pagar el precio de nuestra culpa, para que muriendo el inocente, el culpable fuese justificado ante el Padre. ¿Y todo qué fue? ¿Qué lo movió? El amor. Es increíble cuánto es que Dios nos ha amado. Es increíble. Quiero terminar con una narración y ya con esto los voy a dejar.
que nos va a ayudar aún más a comprender todo esto del cuánto es que el Señor sufrió por amor nuestro. Es una narración tomada de San Alfonso María de Ligorio y a la vez reproducida por San Aníbal di Francia, quien fue canonizado por San Juan Pablo II, quien fue ese también ¿cómo podemos llamar? El confesor, director espiritual, quizás, si le vamos a decir así, de Luisa. Luisa siempre tuvo un sacerdote a su lado. Y San Aníbal de Francia fue uno de ellos. Fue canonizado por San Juan Pablo II. Así es que se nos narra esta, ¿cómo llamarle? Como parábola. El padre, el hijo y el esclavo. Y dice así: un esclavo por sus delitos fue condenado a muerte por un rey. Puesto en la cárcel, entre cadenas, esperaba temblando el momento de ser conducido al patíbulo. Pero el rey tenía un hijo único que era toda su delicia. Este joven príncipe, por una bondad incomparable, tiempo hacía que había nutrido un gran afecto junto con una gran compasión por aquel mísero esclavo. Habiendo conocido el estado infeliz en que aquél se encontraba, ya próximo a ser ajusticiado, fue invadido por tal dolor, por tan tierno y piadoso amor, que presentándose ante su padre y arrojándose a sus pies, con lágrimas y suspiros, le suplicó que perdonara al mísero esclavo y que revocara la sentencia. El padre, que amaba intensamente a aquel su único hijo, fue presa también él de un profundo e inaudito dolor en lo más íntimo de su corazón. Y dirigiéndose a su hijo le dijo: oh hijo mío, delicia de mi corazón, grande es mi pena por haber sido obligado a condenar a muerte a aquel culpable esclavo. Y tú sabes bien, bien conoces las inevitables exigencias de mi tremenda justicia. Tú sabes que yo no puedo, sin gran deshonor mío, dispensarme de exigir una satisfacción digna de mi majestad ultrajada. Y la satisfacción puede venir solo de la muerte del culpable, pues se necesita que mi justicia sea satisfecha. Padre mío, amantísimo, replicó el joven príncipe, es tiempo ya de que yo os manifieste que mi amor por este esclavo es tal y tanto que yo no puedo resistir ante el solo pensamiento de su condena. Por tanto, oh Padre mío, ya que vuestra justicia no puede revocar la terrible sentencia, yo os pido una gracia, pero vos, Padre mío, prometedme que me la concederéis. Hijo mío, agregó el rey, yo empeño mi palabra de que mientras no me pidas algo que pueda lesionar mi justicia, cualquier otra gracia te la concederé. Empeñada así la palabra del padre, el hijo, rompiendo en lágrimas de amor, le dijo: Padre mío, Padre y Señor mío, aceptad otra víctima y dejar libre al esclavo. ¿Otra víctima?, exclamó el padre. Oh hijo mío amadísimo, para poder yo aceptar otra víctima en lugar del culpable, esta debería ser no otro esclavo, no un ser cualquiera, sino una víctima digna de mi majestad ofendida, uno igual a mí. ¿Y dónde encontrar a esta tal víctima? Heme aquí, Padre, esta víctima soy yo. Respondió el hijo: Ecce ego mite me. Mandadme a mí a la muerte. Muera yo y viva el esclavo. Esta es la gracia que os pido, y que habéis empeñado vuestra palabra en concedérmela.
Oh, momento tremendo. El rey no puede retirar su palabra. Su justicia no puede evitar el tener una satisfacción. Y queda obligado a aceptar el cambio. Y lo acepta. Pero el generoso hijo no está aún satisfecho. Y le pide a su padre otra gracia más y le dice, Padre mío, en este momento no podéis negarme nada. Yo os suplico que al esclavo culpable no solo lo perdonéis de corazón, sino que además lo toméis y lo recibáis como hijo en lugar mío, y lo hagáis partícipe en todos los bienes de vuestro reino y heredero de los mismos. El rey padre está vencido, traspasado por el dolor y profundamente conmovido, concede todo al hijo, el cual inmediatamente, despidiéndose de su padre y rey, se encamina a la prisión del esclavo, hace abrir la puerta, quita de sus manos las cadenas al culpable, lo besa tiernamente, lo estrecha a su noble corazón con un fuerte abrazo y llorando le dice, oh esclavo, mira cuánto te he amado. Eres ya libre, eres el nuevo hijo y el heredero del rey mi padre, el cual te acogerá en su seno como a mi misma persona. Pero yo voy a morir en lugar tuyo para satisfacer la justicia de mi padre y rey. Adiós, hermano mío, amado, hijo de mi dolor y de mi muerte. ¿Ves cuánto te amo? Tú pecaste y yo pago por ti. Antes de morir sufriré, según la ley del reino, 1000 torturas que debías sufrir tú. Y luego seré llevado al patíbulo. Pero una sola cosa te pido, que no te olvides de cuánto te amé y de cuánto por ti voy a sufrir. No me seas ingrato y me desconozcas. Prométeme que te recordarás siempre de las torturas y de los tormentos a cuyo encuentro voy por amor a ti, y de la muerte ignominiosa que voy por ti solo a sufrir. ¿Me lo prometes? Se lo prometemos. Cada uno de nosotros es ese esclavo culpable ante Dios, que es el Rey del cielo y de la tierra, esclavos dignos y merecedores de muerte eterna y de eternos tormentos. El Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, delicia eterna del eterno Padre, lleno de amor infinito e incomprensible por este esclavo, o sea, tú y yo, se presentó ante el Padre y le dijo, Padre mío, tu justicia exige una víctima digna de ti para poder liberar este mísero esclavo. Nadie podrá jamás darte tan digna satisfacción excepto yo. Pues bien, Padre, muera yo y que viva el esclavo. Por eso es que Jesús vino a abrazar la cruz. Muriendo Él, nosotros podíamos vivir. Ahora, no hay que hacer el sacrificio de Cristo inútil para nuestras vidas, porque rechazar a Cristo, rechazar su amor, rechazar su misericordia, viviendo vidas alejadas de Él, vidas de pecado, hacemos inútil su sacrificio. Y lo peor aún es que si uno no se llega a arrepentir, no alcanza ese perdón. Ya la salvación está disponible. Ya la salvación está ahí. La podemos hacer nuestra. Pero si la rechazamos, entonces pues no hay salvación. No hay salvación. Cristo vino a abrazar una vida de sufrimiento, de dolor, por una razón principal. Es la voluntad del Padre. Y es el amor al Padre. Es
por amor nuestro y por nuestra salvación. Ese es el acto sublime del amor de Dios y nos lo demuestra principalmente en su dolorosa pasión. Meditemos más y más en este gran amor de nuestro Dios y más en este tiempo de la Semana Santa. Y pensemos en todo momento, fue por amor, fue por mí, fue por mi salvación. Que Dios los bendiga.